Muchas gracias por la moción de orden. Ya grabamos. Bueno, en principio, pues el video hablaba sobre un caso de una venta de un producto que es importante antes de venderlo, preguntar exactamente en qué consiste el producto. Ustedes obviamente no están vendiendo una propiedad, como era el caso del ejemplo, sino que están desarrollando un proyecto de software. Entonces, una vez que ustedes tengan identificado el software, que ya lo hicieron en la evidencia anterior, deberán identificar exactamente qué es lo que necesita el cliente. Y pues cómo lo van a lograr, también lo dice el video haciendo preguntas. Bueno, antes de continuar, pues mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, ustedes ya me conocen, soy el instructor de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. Voy a ser su anfitrión en la conferencia web programada para la noche de hoy. Para mí es un verdadero privilegio acompañarlos no solo en esta sesión, sino en el transcurso de su proceso formativo. La conferencia web que desarrollaremos esta noche tiene como título Diseño del instrumento de recolección de información. Ustedes saben que las sesiones que hacemos cada semana es para que ustedes se orienten sobre el desarrollo de la siguiente evidencia, que esta evidencia inicia precisamente el día de hoy y esa es la temática que ustedes deben de desarrollar para cumplir con los resultados de aprendizaje contemplados para el desarrollo de la evidencia. Antes de continuar, pues quiero extender una felicitación, ya que varios de los aquí presentes han desarrollado con éxito la primera evidencia. No he terminado de calificar, hay varias todavía que están pendientes. Recuerde que nosotros los instructores tenemos un plazo de 72 horas hábiles para llevar a cabo esa calificación. Sin embargo, pues como son estas primeras evidencias y ustedes pues tienen expectativas para conocer su nota y para poder desarrollar la siguiente, entonces pues voy a tratar de dejarlas calificadas para mañana. Antes de continuar, pues me gustaría preguntarles cómo les ha ido con esa conformación de los grupos. Ya, como les dije, he tenido la oportunidad de revisar algunos trabajos. Quiero nuevamente felicitarlos, ya que la mayoría se han caracterizado por su calidad, el buen manejo de las normas APA. Veo que la mayoría están utilizando el formato que les suministré. Incluso algunos están incluyendo citas que son muy importantes para otorgar confiabilidad al documento, por lo que pues quiero exaltarlos y extender mi reconocimiento. Entonces, quiero escucharlos o que me digan por el chat qué dificultades han tenido o cómo les ha parecido el proceso, si ya todos tienen conformados los grupos. Nayibe, te escuchamos, Nayibe. Buenas tardes, instructor. Buenas noches, qué pena. Bueno, particularmente siento que ha sido complejo el tema de los grupos. No hemos, pues particularmente con el equipo que me correspondió a mí, pues no pudimos concretar. Siento que es muy difícil concretar como las agendas y tal vez faltó, creo, un líder en el equipo. Entonces eso no permitió que pudiéramos tener un grupo con el cual pudiéramos trabajar en óptimas condiciones. Perfecto, Nayibi. ¿Ya presentaste la evidencia o no han podido desarrollarla? No, no, señor. De hecho, pues aquí en el programa también está participando mi esposo. Él tampoco pudo hacer contacto con su equipo, entonces los dos trabajamos en el proyecto. Eh, en un momentico ya pues vamos a enviarlo, pero sí siento que ahí pues hubo como ese trasmano que pues intentamos hacer los grupos de acuerdo a lo propuesto, pero no fue imposible. Sí, te entiendo. Obviamente se hizo una planificación, pues la idea es conformar los grupos aleatoriamente. Sabemos que todos los programas hay dificultades para esa conformación de los grupos.
Igual si en caso tal de que hayan dificultades, pues estuvo bien lo que hiciste de unirte con otro grupo, en este caso con tu esposo. Obviamente tienen que pasar la información por escrito al instructor técnico para llevar a cabo ese registro y esa trazabilidad de cómo están conformados los grupos de trabajo, cuáles son dificultades pues, comunes o afines a todas las formaciones, que pues, desafortunadamente así es la formación virtual, pero pues ahí es momento de buscar alternativas porque pues es muy importante el trabajo en equipo, no solo para el desarrollo de la tecnología, sino también para su ámbito laboral. Lorena, ¿cómo está Lorena? Bienvenida. ¿Has tenido alguna dificultad frente al desarrollo de los grupos o cómo te ha ido? Buenas noches. Sí, instructor, lo que pasa es que yo escribía los correos para comunicar a mis compañeros, soy del grupo 8, pero no recibí respuesta de ninguno. Entonces yo presenté mi proyecto sola. No sé qué posibilidad hay pues de seguir sola o de pronto de hacerme en otro grupo porque pues sí fue imposible la comunicación con ellos. Sí, perfecto, Lorena. Algunos compañeros que me escribieron precisamente con la misma dificultad, yo les decía que en lo posible tratar de escribir que has tenido dificultades con la conformación de los grupos, que por favor te reasignen a otro grupo. Obviamente, si tú por determinadas circunstancias prefieres hacerlo sola, no hay ningún inconveniente. Obviamente, pues tienes que presentar la solicitud de que vas a seguir trabajando sola. Sin embargo, se recomienda la conformación de los grupos no solo para el desarrollo de esa primera evidencia, sino para el resto del tecnólogo, ya que a medida que va avanzando el proceso formativo, las evidencias se van haciendo cada vez más complejas, requieren cierto grado de dificultad, por lo cual un consejo es que trabajen en equipo, ya que pues eso les va a permitir complementarse, unir ideas y pues es un poco más, entre comillas, sencillo porque pues esta tecnología no es fácil, sin embargo, igual cuentan con el apoyo del equipo de instructores para llevarla a cabo, pero en lo posible, por lo menos en estas primeras evidencias, ya después pues es probable que ya queden algunos grupos de dos o trabajando individual, pero por lo pronto yo les aconsejo que intenten por todos los medios de trabajar en grupo. Ya, pues si no se puede, pues lo hacen y por favor nos remiten la información correspondiente, en especial al instructor técnico, quien es el encargado de esa parte. Ok, Buenas y de noches. pronto yo me puedo hacer en otro grupo o en el Sí, eso grupo que, justamente digamos, yo es lo escoger un que te grupo, digo. ustedes me vuelven a Eso es ubicar. precisamente lo que te decía, que si tienes algún otro compañero, yo sé que es difícil porque estás virtual y el grupo y el chat está cerrado, de decir, no, yo me hago con fulanito o con sutanito, Sí, buenas pero noches, profe. puedes, dime si te escuchamos. Yo soy del grupo 8 y yo le mandé el correo a los 4 compañeros que salían ahí en los correos y solo uno me dio respuesta. Con él Perfecto, estamos entonces, trabajando actualmente y nos unieron 2 personas más Entonces, al grupo. exacto, esa es la idea, de que ustedes mismos vayan conformando los grupos con los que van presentando interés, porque pues hay personas que se inscriben a la tecnología y por determinadas circunstancias no continúan, entonces hacerlo. Si se les dificulta esa conformación de esos grupos ya autónomamente, entonces le escriben al instructor Cristian y él los asigna a grupos que digamos estén conformados por 2 o 3 integrantes, que le falte uno, entonces él te reacomoda, pero es importante que hagas esa comunicación. Las personas que en este momento pues no están solas, pues por lo menos estar 2 o 3 estaría perfecto. Hanner, te escucho. Disculpe. Sí, te Profe, escuchamos. disculpe, yo tuve un inconveniente. Inicialmente envié el correo, en mi grupo solo me contestó una persona, pues nos contactamos con otro grupo, pues como yo tengo, estoy con otro compañero, a él también le contestó una, entonces unimos el grupo. Enviamos inicialmente el correo para las ideas,
escogieron una idea, pero en el transcurso ya realizando el proyecto prácticamente lo teníamos terminado. Uno de los integrantes dijo, no, yo ya no quiero estar en este grupo, me salgo, ya hablé con el docente. Y pues la idea, de la idea era de él, la que habían escogido era la idea de él. Él me manifestó que no podíamos coger la idea porque era él. Entonces prácticamente nos tocó reestructurar otra vez el proyecto, obviamente con la misma temática, pero pues quitando toda la situación, los nombres y todo lo que nos había hecho esa persona. En este caso ya enviamos el proyecto, pero solo lo enviamos con los 3 nombres del grupo que quedamos. Y pues sacamos al señor que dijo que no quería estar allá en el grupo y que un profesor, un docente, lo había autorizado. Sí, el instructor Cristian. Perfecto, por esta evidencia pues no habría ningún inconveniente, pero para que quede el registro de la trazabilidad de los grupos de cómo están conformados, para las siguientes evidencias sí es importante que por favor le escribas al instructor y le digas el inconveniente que se presentó para que quede exactamente de ahora en adelante cómo está conformado el grupo de trabajo. Desafortunadamente no eres el único con esa situación. En la experiencia que tengo en el SENA de 8 años, a veces se presenta incluso ya avanzados en la mitad del proyecto, se retira o en la persona que consiguió la empresa o el proyecto, y pues los demás quedan como maniatados. Entonces a veces se dificulta esa parte. Pero bueno, en este caso ustedes ya tienen la solución, la alternativa, ya están trabajando en el nuevo proyecto, entonces no vas a tener ninguna dificultad. Simplemente es que pases por escrito la solicitud. Ah, ok, muchas gracias, profe. No, gracias a ti. Bueno, el resto. Muy buenas noches, instructor. ¿Se escucha? Sí, ¿cuál es tu nombre? Janer. Aner Torres. Janer, ¿cómo estás, Janer? Bien, muy bien, instructor. Lo que pasa es que mi grupo de trabajo estoy yo y 2 compañeros más. Y yo le envié el correo a la compañera y nunca se presentó. Y yo le envié al correo de usted y al del instructor Cristian mi proyecto. Yo soy del grupo 5. Y resulta y pasa que no creo que de pronto escuché mal o no sé, yo dice que cada uno hizo su proyecto para que ustedes lo vieran y escogieran o ustedes nos dijeran que nos está más completo, nos sirve más. Entonces, no sé si nos quieren dar un poco más de tiempo mientras revisan y nos dan la oportunidad de entregarlo. Ya que usted disculpe que he tenido algunas ocupaciones y eso, es por eso que tuvimos ciertos retrasos, pero eso sí, el correo se le envió hoy en la tarde. Entiendo, Janer. Me imagino que el instructor técnico en lo antes posible te va a enviar las respuestas y aprobó o no el proyecto que tú hiciste la solicitud. Desafortunadamente no podemos dar más espacio para el desarrollo de la evidencia. Igual cierra o cerró, entre comillas, en fecha oportuna hoy, 24 de febrero, pero igual la evidencia queda abierta. Pues la invitación que yo te hago es que una vez, yo creo que a más tardar mañana, reciba la aprobación por parte del instructor, no comiences con esta evidencia, sino que te pongas las pilas y rápidamente desarrolles esa primera evidencia de identificación del proyecto formativo junto con la persona con la que estás y continúes con el proceso, ya que ese cronograma que está especificado en la plataforma se ajusta a unos tiempos específicos, que eso se envía también al SENA, a la regional del SENA, que nosotros no podemos modificar ese cronograma. Pero pues igual tranquilo que estamos aún iniciando la formación y vas a tener pues el tiempo de desarrollar las evidencias conforme a lo que está estipulado. Bueno, entonces para no Bueno, muchas alargarlo gracias. más. No, gracias a ti. Vamos a continuar. Como les dije, ya varios están trabajando en los grupos, ya me han presentado muy buenos proyectos, por lo cual esperamos que continúen con esa disciplina y esa determinación durante el resto del desarrollo del proceso formativo. Bueno, vamos a presentar a continuación la agenda
de lo que tenemos programado para esta noche. En primer lugar, la presentación, que ya la llevamos a cabo. Posteriormente, la contextualización, es decir, en qué fase o en dónde nos encontramos en este momento en su etapa formativa. Posteriormente les vamos a dar algunos lineamientos referidos al desarrollo de la evidencia. Como quinto punto, acá hay un error en la agenda, vamos a darles un espacio para el desarrollo de dudas e inquietudes para responder los interrogantes que tengan frente al desarrollo de la evidencia y finalizaremos con el cierre. Entonces vamos a la contextualización. Ustedes, muchachos, en este momento se encuentran en la fase de análisis, que es la primera fase de su proyecto formativo, que como vimos la vez pasada se divide en 4 fases. Estamos en la primera. Estamos en la actividad de proyecto 1, que como les dije la sesión pasada, pretende que identifiquen cuáles son las características del software que ustedes van a desarrollar durante la tecnología. En este caso, el resultado de aprendizaje que se espera que ustedes alcancen con el desarrollo de la evidencia es recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Precisamente por eso les puse el video inicial. Lástima que pues, no se pudo escuchar bien. Voy a mirar a ver qué pasa con los videos que comparto porque pues, no tienen el audio ideal. Para la próxima sesión les prometo que no va a pasar. Bueno, ustedes no pueden iniciar ningún proceso formativo sin saber exactamente qué es lo que requiere el cliente, cuál es la necesidad del cliente. Entonces, precisamente ese es el resultado o el objetivo de la evidencia que se llama diseño del instrumento de recolección de información que inicia hoy y finaliza el 3 de marzo. Recuerden que la metodología que se tiene en el SENA es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen habilidades o competencias que les sirvan precisamente para enfrentarse al mercado laboral. Ustedes van a desarrollar proyectos con los que ustedes muy probablemente se encuentren en su vida laboral como desarrolladores y analistas de software, por lo cual esa es precisamente la metodología de formación del SENA, aprendizaje basado en proyectos. Bueno, vamos a ver el desarrollo de la temática. Entonces, como vimos en el video anterior, nosotros no podemos iniciar el proyecto sin saber exactamente qué es lo que quiere el cliente, saber exactamente qué es lo que necesita el cliente. Ustedes podrán decir, no, pues yo ya tengo la empresa, yo ya tengo el software, el proyecto de software, sé qué voy a hacer. Yo lo que necesito es de una vez que ustedes me enseñen a programar, que me enseñen directamente todo lo relacionado con el software. Pues obviamente así no funcionan las cosas en el mundo del software. Una de las principales tareas que ustedes deben de tener en cuenta para el inicio o el desarrollo del software está en la selección de esas técnicas apropiadas para el levantamiento de los requerimientos. De acuerdo a algunas consultas que he hecho, entre el 40 y 60% de los errores y defectos cuando desarrollan software está precisamente en que no hacen una buena gestión y definición de requisitos. Es decir, ustedes deben de partir de una etapa de análisis en el que ustedes van a descubrir qué es lo que realmente necesita ese cliente. ¿Cuáles son los requerimientos de ese sistema que ustedes van a desarrollar? Profe, ¿y qué es eso de requerimientos? Cuando hablamos de requerimientos nos referimos específicamente a las características que ese sistema debe de poseer. Entonces, en esta primera fase de licitación de requisitos, como ven en la diapositiva, lo primero que ustedes van a hacer es conocer el problema para entender sus necesidades. En esto nos encontramos en la fase de licitación de requisitos.
Posteriormente, conocer el sistema actual, definir las necesidades y realizar una planeación. Una vez que ustedes hagan ese proceso, determinan cuáles son específicamente las necesidades del cliente. ¿Por qué está este dibujo así? Porque precisamente está centrado en el cliente. Bueno, la recolección, esa recolección de datos, ustedes van a tener una diversidad de técnicas con los cuales ustedes pueden obtener esos requerimientos, esas necesidades del cliente. Entonces, Lo pueden único que estar, van a quedar ahí con lista por favor, cierras entre el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, me ayudas a cerrarlo, que no se escucha bien. Bueno, entre la diversidad de técnicas en las que ustedes pueden hacer en esta etapa de licitación de requisitos, pueden estar entrevistas, encuestas, observación directa, lo pueden hacer a través de sesiones grupales, etcétera. Pero antes de que ustedes elijan cuál es el instrumento de recolección de información más idóneo, la idea es que ustedes partan de la base de a quiénes se lo van a aplicar. Es decir, a quién es que le van a pedir esa información que va a ser relevante para el proyecto. Es decir, la idea es que ustedes identifiquen exactamente los interesados en el producto. Identificar los llamados stakeholders. Cuando escuchan esa palabra stakeholders que ustedes van a encontrar en el material de estudio, cuando escuchen esa palabra se refieren a los que tienen influencia directa o indirecta con el proyecto de software. Es decir, todas las personas que están interesadas en ese proyecto que ustedes están desarrollando. Estos se dividen en primarios, que son las personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización, es decir, los que están involucrados directamente con la empresa, que pueden ser los socios, los clientes y los accionistas, y los secundarios, que no son los que participan directamente de la compañía, pero de alguna forma tienen incidencia. Entonces, entre estos podemos encontrar los competidores, el mercado y las personas en general. Entonces, asimismo, los primarios se dividen en internos o externos. Los internos pueden ser el dueño del negocio, los socios, y los externos son los que se beneficiarían del proyecto, es decir, las instituciones del sector, las organizaciones de la sociedad civil, quienes de uno u otro modo serán impactados por los resultados del proyecto. Entonces, por ejemplo, como les dije al principio, pues tuve la oportunidad de leer, por ejemplo, un proyecto que habla sobre un software para que los cultivadores puedan dar a conocer sus productos directamente a los beneficiarios con el fin de evitar intermediarios. Entonces, en este caso, los stakeholders son externos y son los campesinos, ya que pues obviamente van a ser los directamente beneficiados con el proyecto. También obviamente los usuarios, quienes se van a beneficiar, ya que pues el producto va a llegar a un mejor costo porque se van a eliminar esos intermediarios que a veces se quedan con gran parte de la ganancia. En este orden de ideas es muy importante que ustedes tengan claridad sobre los roles involucrados para el desarrollo de este proyecto de software. Aparte del equipo desarrollador del proyecto, que deberá estar conformado por un analista, un programador, un asegurador de calidad, un líder del proyecto, es muy importante que ustedes identifiquen y tengan claridad sobre la diferencia entre el cliente y el usuario. Entonces, el cliente puede ser la empresa, por ejemplo, un almacén de ropa, quien le dice al equipo desarrollador de software, que en este caso son ustedes, quiero o necesito un software para dar a conocer mis productos a través de internet y venderlos. Puede ser un sitio web o una tienda en línea, bueno, ustedes deciden. Ese es el cliente quien les dice, por favor, desarrólleme esto y que tiene necesidades específicas.
mientras que el usuario es el que compra en ese almacén y por tanto va a usar ese software que ustedes están desarrollando. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad sobre esa diferencia. Por ejemplo, la mayoría de trabajos que he leído no tienen exactamente un cliente directo quien les va a decir o les va a pagar, entre comillas, porque pues en esta etapa de la formación pues no es la idea, por el producto que ustedes están desarrollando. No tienen una empresa u organización a quien les van a, entre comillas, vender el proyecto, sino que ustedes tienen clientes potenciales, que pues pueden ser empresas del sector, organizaciones, etcétera. Más adelante, con el desarrollo de la tecnología, pues se les va a dar instrucciones de cómo pueden acercarse a esos clientes potenciales que estamos viendo anteriormente. Bueno, una vez que ustedes ya tienen definido o identificados los stakeholders, es decir, los interesados en el proyecto, lo siguiente que ustedes deben de hacer es seleccionar esa técnica de recolección de información más idónea. Entonces, la idea es que ustedes necesitan poner en marcha una serie de técnicas que sirvan para recopilar esa información necesaria para desarrollar ese software. Por lo tanto, esta actividad se considera uno de los principales pasos para mirar qué problema podemos resolver con el desarrollo de ese proyecto de software. Por eso es fundamental comunicarse con clientes y usuarios para entender esa problemática, esas necesidades que ustedes identificaron a grandes rasgos en la evidencia anterior, pero en esta evidencia la idea es que los profundicemos, ya que si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo primero es saber exactamente cuál es el problema. Entonces, la idea es identificar precisamente esas necesidades de los clientes y usuarios y sus expectativas sobre el sistema a desarrollar. La idea es saber qué espera solucionar el cliente a través del desarrollo del proyecto, pero no en forma general, sino en forma específica a través de técnicas e instrumentos para elicitar requisitos, o dicho de otro modo, las llamadas técnicas de recolección de información. A continuación, pues les voy a presentar una serie de técnicas destinadas a facilitar esa elicitación correcta y efectiva de los requisitos dentro de un proceso de desarrollo. Recuerden que toda esa información que les estoy dando la encuentran en el material de estudio. Ahorita más adelante comparto pantalla y les voy a mostrar el material de estudio específico donde ustedes encuentran esta información. En esta sesión en línea, pues estoy haciendo un recorrido a grandes rasgos sobre lo que contiene pues el desarrollo de la temática, pero la idea es que ustedes profundicen esos conocimientos a través de la consulta del material formativo. Por lo que, entonces, es la idea de esta parte de la formación. Bueno, la primera técnica que vamos a ver es la entrevista. Entonces, como ustedes están viendo en la diapositiva, la entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Entonces, esta es uno de los medios más tradicionales que ustedes van a encontrar para elicitar esos requerimientos o hacer la recolección de información. Entonces, este método, la idea es que ustedes recopilen la información formulando preguntas a través de las cuales ustedes van a obtener respuestas verbales sobre el receptor del proyecto. Entonces, las entrevistas las suelen hacer los ingenieros de requisitos al personal de la organización del cliente. La idea es abordar asuntos relacionados con las características del software que ustedes van a desarrollar. Tengan muy claro este punto.
la idea es que el método que ustedes elijan para elicitar requisitos se enfoquen siempre en el software que ustedes están desarrollando. Entonces, si ustedes eligen, por ejemplo, este método, la entrevista, la mayoría de las preguntas deben ir dirigidas al software de su proyecto formativo. A veces se desvían y hacen una entrevista relacionada con la temática, entonces si están haciendo sobre un almacén de ropa, entonces preguntan qué tan cómodo o qué prendas de vestir prefieren, prefieren jeans, camisetas, usan ropa ajustada. Hay algunas preguntas, ahorita vamos a ver un ejemplo de caracterización generales, pero la mayoría de preguntas y las que nos va a servir para precisamente para esa elicitación de requisitos deben de ir enfocados sobre el proyecto de software. Entonces, ¿a quiénes ustedes le van a hacer la entrevista? Si ustedes escogen este medio para elicitar requisitos, entonces ustedes van a determinar a quién dependiendo del análisis que ustedes hagan. Por ejemplo, los que ya tienen una empresa definida pueden entrevistar a los directivos de la empresa. En este caso, si ustedes están desarrollando un proyecto, por ejemplo, con una empresa de transporte que ya tienen el nombre específico, entonces puede ser al dueño, a un accionista, en caso tal de que sea una empresa grande y sea difícil acceder al dueño de la empresa, a alguien directivo que tenga una visión global de la empresa. Entonces, la idea es que pregunten sobre cómo está funcionando el sistema actual, cuáles pueden ser las expectativas frente al nuevo sistema que ustedes pretenden desarrollar como aprendices de la tecnología. Si no tienen un cliente, entonces pueden averiguar con expertos o personas con experticia en el tema. También otra forma es con los potenciales usuarios de ese software que ustedes van a desarrollar, aunque si ustedes van a entrevistar, por ejemplo, a los usuarios, pues no sería tan confiable la información obtenida, ya que sería subjetivo. Una sola persona no nos puede dar como una claridad del panorama global. Para los usuarios, pues lo más recomendable es la siguiente técnica de recolección de información, que es la encuesta. Bueno, vamos a ver ahora las fases para desarrollar la entrevista. Entonces, lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es la preparación, es decir, la planificación. Entonces, recuerden que las entrevistas deben de tener un proceso de preparación. Primero que ustedes deben de hacer es, por ejemplo, determinar cuánto va a durar la entrevista, qué tema van a tratar, dónde lo van a hacer, la hora. Entonces, por ejemplo, en este caso, una de las recomendaciones es hacerla en un lugar confortable, libre de ruidos. Entonces, si la van a hacer en un colegio, pues no, la idea no es hacerla en el patio a la hora del recreo, sino que pues que se facilite un espacio donde ustedes puedan hacer las preguntas claramente. Para el desarrollo, ustedes deben de tener en cuenta presentarse primero. Lo primero que tienen que hacer es presentarle. Nosotros somos aprendices de la tecnología en desarrollo de software, análisis y desarrollo de software del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. La idea de la entrevista es tal y tal, estamos desarrollando un software como parte de nuestro proceso formativo. Esa es la idea, que ustedes antes, pues durante el desarrollo de la entrevista, lo primero que hagan es presentarse. Y en análisis es donde ustedes leen las notas, reorganizan la información, evalúan cómo les fue en la entrevista, si consiguieron las respuestas que esperaban o de pronto faltaron unas preguntas y no cumplieron con el objetivo, entonces tal vez necesiten hacer otra entrevista. Eso lo hacen en el análisis. Vamos a ver brevemente los tipos de entrevista. Entonces, la estructurada está conformada
por preguntas cerradas. Tiene un cuestionario preestablecido. Las cerradas es cuando ustedes les dan la opción de respuesta al entrevistado. Abierta es cuando ustedes le preguntan qué les parece el desempeño de la Selección Colombia, donde el entrevistado se puede explayar. Entonces, la estructurada se caracteriza porque son cerradas, le dan la respuesta, tienen un cuestionario preestablecido, secuenciado y dirigido, y hay poco margen de acción al entrevistado. Entonces, la idea es que en este tipo de entrevistas, si ustedes optan por esta, aunque no es la más aconsejable, son aquellas que hay un guión efectivamente, pero no se puede improvisar. O sea, si la persona les da una respuesta interesante, ustedes no pueden contrapreguntar, sino que se basan exactamente en lo que dice el guión. La semiestructurada es que el entrevistador, si bien dispone de un guión en la que recoge los temas que van a tratar a lo largo de la entrevista, el orden que se abordan los temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. Entonces, aquí en este caso, si el entrevistado les da una respuesta que ustedes quieren profundizar, o no quedó clara, entonces la idea es que ustedes contrapregunten. Entonces, pueden incorporar nuevas preguntas en los términos que se estimen convenientes. Y la abierta o no estructurada, como su nombre le indica, es que pues, no tiene una estructura porque es libre, es decir, no se sigue un cuestionario o una guía de preguntas, sino que lo que se busca es generar una conversación espontánea en torno al tema de interés. Entonces, por ejemplo, el otro día vi que Juan Piz, no sé si lo conozcan, es un famoso entrevistador que habla como Gomelo. Entonces, él lleva a cabo ese tipo de entrevistas no estructuradas. Él no tiene un guión preestablecido, sino que a medida que el entrevistado va hablando, él va improvisando y va haciendo las preguntas que van surgiendo conforme va transcurriendo la entrevista. Entonces, para el caso del proyecto que ustedes están desarrollando, no es precisamente el tipo de entrevista que yo les recomiendo, porque pues ustedes tendrían que ser unos expertos en todo el proceso de todos los procesos que se desarrollen y podrían olvidar hacer algunas preguntas que son fundamentales para el proceso. Para este caso yo les recomiendo bien sea la entrevista estructurada o la semiestructurada, ya que pues les da la posibilidad de ustedes tener como un guión o un libreto para guiarse en el desarrollo de las preguntas. Bueno, vamos a ver otro método para elicitar requisitos o recolectar información sobre su proyecto, que es la encuesta. Entonces, una encuesta es un método de investigación que recopila información, datos y comentarios por medio de una serie de preguntas específicas. Entonces, la técnica de la encuesta, como les dije, es una técnica de elicitar requisitos en la que ustedes como desarrolladores utilizarán un cuestionario que podrán aplicar bien sea a los clientes, digamos, si tienen un cliente, una empresa donde hay varios funcionarios en esa empresa, una empresa digamos que trabaja en 15 o 20 trabajadores, podrían hacer una encuesta, ya que por lo general este tipo de instrumento de recolección de información se utiliza cuando el número de personas es grande y se requiere un resultado específico. Al igual que como vimos con la entrevista, la encuesta tiene unos pasos. El primero es que ustedes deben definir el objetivo de esa encuesta. ¿Cuál sería? En este caso, ustedes ya saben que es determinar cuáles las características de ese sistema que ustedes van a desarrollar. El segundo paso es seleccionar el grupo a quien les van a hacer la muestra. ¿A quién se la van a hacer? Por ejemplo, si ustedes eligen este método para elicitar requisitos, se le tendrían que aplicar
a varias personas. Si solo lo van a hacer a una o dos, pues como les dije anteriormente, no les recomiendo la encuesta, sino más bien una entrevista. Ustedes van a determinar a qué método van a escoger de acuerdo a los objetivos que ustedes están planteados y a quién se las aplicarían, por ejemplo, a los clientes, a los socios, a los accionistas, etcétera. Bueno, vamos a ver algunas características que deben de tener en cuenta en cuanto al diseño de la encuesta. Entonces, es necesario establecer con claridad qué tipo de información necesitamos y de qué personas queremos su opinión para decir qué preguntas son necesarias y cuáles no, y sobre todo el estilo de redacción de las preguntas. Entonces, aquí nuevamente vamos con esas WH, es decir, what, where, who, how, preguntarse qué, cuándo, quién, dónde, cómo, por qué. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué van a preguntar. Entonces, recuerden que la mayoría de preguntas deben de estar orientadas al proyecto de software que ustedes van a desarrollar. Ese por qué a la hora de redactar las preguntas, ustedes deben de tener muy claro a dónde apunta, cuál es precisamente ese objetivo. En este caso es recopilar los requisitos funcionales de ese software que ustedes van a desarrollar. El cómo, vamos a partir de la base del cómo. Entonces aquí les recomiendo diseñar un cuestionario que no sea muy extenso. Para eso, entonces les recomiendo un diseño donde podrían considerar unas 15 o 20 preguntas como máximo, ya que si ustedes hacen una encuesta, que hay veces que me han llegado encuestas de 20, de 30, 35 preguntas, pues el encuestado se va a aburrir. Si a mí me llegan con una encuesta tan larga, yo saco excusas, ¿no? Es que no tengo tiempo, tengo que sacar a comer a mi gato, aunque no tengo gato, pero bueno, la idea es que no sean encuestas tan largas. El dónde, entonces, pues hoy en día con las herramientas tecnológicas, pues no es necesario que ustedes cojan una libreta y salgan a la calle a aplicarlas, sino que pueden simplemente crear un cuestionario en Google Form y enviar el link por teléfono. El quién, entonces, ustedes determinan a quién. Por lo general, este método de recolección es para aplicar a los usuarios de la empresa o a los que directamente se van a beneficiar con el software. Como les he venido diciendo, si ustedes no tienen un cliente como tal, sino que van a hacer un software, por ejemplo, para mejorar el desempeño físico de las personas que van al gimnasio. Entonces, pues pueden enfocar esas preguntas precisamente a los usuarios de estos lugares y cómo ese software que ustedes van a desarrollar va precisamente a resolver ese problema o esa necesidad que ustedes tienen. Vamos a ver ahora la forma de redactar las preguntas y escoger el tipo de preguntas. Entonces, ahí ustedes pueden hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las abiertas son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en las respuestas. Entonces, como les dije anteriormente, es cuando no le dan opciones al encuestado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que ha identificado en el proceso de pago de sus productos? Entonces ahí la persona les va a decir, no, pues yo he identificado que se demora el proceso, que no hay un mecanismo estándar para el desarrollo de este proceso. Bueno, ahí se va a explayar y va a dar su respuesta. Ustedes no les van a presentar opciones A, B, C, D, sino que en el tipo de encuesta abierta, ustedes simplemente preguntan. Y en las cerradas, el encuestado tiene que elegir entre las diferentes opciones establecidas. Entre las cerradas pueden elegir elección múltiple,
elección única o escala. Elección única es sí o no. Le llaman también dicotómicas, que tampoco es muy recomendable que ustedes a la hora de hacer una encuesta, que también es un error frecuente que cometen a la hora de llevar a cabo la evidencia, es que colocan únicamente preguntas dicotómicas. ¿Estaría de acuerdo en el desarrollo de un software para agilizar el inventario de la empresa? Sí. ¿Considera que esto disminuiría los costos? Sí, no. ¿Considera tal? No es recomendable que ustedes hagan un diseño, un instrumento de recolección de información, en este caso una encuesta, únicamente con este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque a la hora de tabularlas, el resultado de ese instrumento no va a ser confiable. No les va a permitir obtener resultados que realmente les sirva a la hora de desarrollar ese software. Y la escala es el que tiene una medición. Por ejemplo, cuando les indagan sobre el grado de satisfacción de un producto, por ejemplo, lo atienden a uno y le piden que diligencie una encuesta y las opciones dan muy satisfecho, insatisfecho, indiferente, satisfecho, muy satisfecho. Eso es escala, es una escala que se llama la escala de Likert, que es medir precisamente los resultados a través de esa escala. Entonces, la idea es que esa validez precisamente garantiza que se cumplen con los estándares técnicos establecidos. Rápidamente les voy a presentar una encuesta que llevó a cabo un grupo, en este caso no de la tecnología de ustedes, sino de desarrollo multimedia y web, para que ustedes tengan en cuenta algunas consideraciones a la hora de llevar a cabo esa encuesta. En este momento están viendo las pantallas, están viendo la encuesta. Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. Sí, profe, sí. Entonces, por ejemplo, lo Sí, primero señor. que ustedes eligen ese método, Sí, se ve. entonces lo primero que tienen que colocar es el título. Entonces, por ejemplo, encuesta, desarrollo de un sitio web para tal. El objetivo: realizar una encuesta que permita conocer las necesidades del público objetivo con el fin de implementar un sitio web pertinente para su uso. Lo más importante es que ustedes coloquen esta parte, dice instrucciones del diligenciamiento del instrumento. Entonces, la idea es que ustedes hagan un párrafo breve en que les indiquen cuál es el propósito de la encuesta. Entonces, por ejemplo, AC Computer, la empresa de desarrollo multimedia, está interesado en hacerle partícipe de una encuesta para la implementación de su sitio web. La intención de la siguiente encuesta es conocer sus preferencias para construir una estrategia publicitaria multimedia y web que resulte satisfactoria para su uso y facilite el acceso a los servicios que le ofrece la compañía. Entonces, simplemente unas instrucciones donde ustedes le den a conocer al encuestado cuál es el propósito de la encuesta, quién la está haciendo y cuál, para que se sienta seguro y no haya ninguna dificultad. Entonces, en las preguntas, entonces es recomendable que ustedes las hagan por secciones. La primera sección, hagan preguntas sobre, por ejemplo, el perfil de los encuestados. Entonces, no son preguntas, de una no le van a preguntar sobre el software a desarrollar. Es importante que ustedes le pregunten su nombre, su edad, seleccione el género con el que se identifica. Obviamente este es un ejemplo, no tienen que hacerlo tal cual como está ahí. Nivel de ingresos mensual, su nivel educativo, etc. Posteriormente, el conocimiento de la empresa. Conoce o ha adquirido los servicios ofrecidos por tal. Los servicios de la empresa. Le gustaría informarse sobre los productos y los servicios que ofrece AC Computer a través de un sitio web. Entonces, es importante que ustedes aquí ya en la sección 3 indaguen exactamente sobre ese software que ustedes van a desarrollar.
Entonces, importante esta pregunta, si le gustaría o no que ustedes desarrollaran el software o si está interesado pues en el software a desarrollar. En este caso, él preguntó qué secciones le gustaría encontrar. Pues esta información o los ejemplos yo pues, se los voy a compartir como que para que ustedes pues tengan como una guía. ¿Cuáles de los siguientes medios de comunicación le gustaría que se incluyera en el sitio web? Entonces, entre las opciones WhatsApp web, chat virtual, número de celular, correos, ¿qué métodos de pago considera que se deben incluir dentro del sitio web? Bueno, importante en cuanto a la redacción, que es una de las partes que yo reviso. Importante que todas las preguntas tengan signo de interrogación, tanto de apertura como de cierre, porque hay veces que únicamente coloquen el de cierre. Importante en cuanto a la ortografía. Recuerden que cuál, qué, cómo, dónde, por qué. Todas esas llevan tilde. Entonces, importante que ustedes coloquen esa tilde en los interrogantes. Y ya más adelante, pues les voy a presentar un trabajo específico ya de la tecnología. En este caso, ustedes, pues por los tiempos, dentro de la evidencia no es necesario que ustedes incluyan en análisis de los resultados ni las respuestas. La evidencia, pues me adelanto, ahorita les voy a explicar. La evidencia consiste en que ustedes elijan uno de esos métodos de recolección de información o de elicitar requisitos y hagan una introducción donde mencionen, bueno, más adelante les voy a explicar qué contiene esa introducción, por qué eligieron ese método para recolectar información y adjunten, bien sea una entrevista, la encuesta, la observación directa, las sesiones grupales, que pues vamos a continuar con la sesión para que ustedes sepan a grandes rasgos en qué consiste. Bueno, vamos a ver otro de los métodos para elicitar requisitos, que es la observación. Entonces, según Fernández y Batista, la observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifestadas. Entonces, en esta técnica lo que hace es intervenir en el ambiente donde se van a ejecutar las actividades cotidianas de los clientes. La idea es tomando notas. Se tiene una tabla que ustedes la van a encontrar en el material de estudio, o sea, un ejemplo de una tabla tabulada donde ustedes van diligenciando las respuestas que ustedes van encontrando en esta observación. Entonces, este método consiste en la observación directa de esas prácticas que se hacen en la organización que ustedes elijan y registren esa información en un dato específico. La observación puede ser tanto pasiva como activa. En la pasiva, el observador no hace preguntas, sino que se limita a tomar notas y no a interferir en el desempeño normal de las observaciones. Y en la activa, el observador puede conversar con el usuario. Entonces, ustedes como analistas de software, ustedes pueden observar de dos maneras básicas. Primero, de la forma pasiva, como están viendo ahí, que el observado no se dé cuenta, sino que se limitan a tomar notas y no a interferir. Quizás esta alternativa pues no tenga tanta importancia para el análisis de sistemas, puesto que resulta muy difícil de obtener esas condiciones necesarias para poderla llevar a cabo. En la activa, mientras tanto, el encuestado toma directo contacto con las personas observadas, es decir, pues conversa con el usuario sobre la tarea específica y puede pedir una explicación, etc. En eso consiste la observación. Entre las ventajas y desventajas, bueno, esto lo van a encontrar en el material de estudio. Para no alargarlo, vamos a ver las sesiones grupales. Entonces,
Es un proceso por el cual se llevan a cabo reuniones en grupo altamente estructuradas que convocan en una misma sala a los usuarios de un sistema, a los propietarios del sistema y a los analistas durante un amplio periodo de tiempo. Entonces, si ustedes van a desarrollar el software y ven que es casi imposible satisfacer a todas las partes interesadas en ese sistema que ustedes van a desarrollar, pueden hacer sesiones grupales. Es decir, por ejemplo, en una empresa grande, el gerente considera que hay que hacer el sistema de software de tal forma, el jefe de operaciones dice que hay que hacerla de esta otra forma, el analista dice, no, no es cierto, hay que hacerlo de tal forma. Entonces, esta técnica podría considerarla, ya que pues reúnen en un mismo espacio a todas las personas interesadas, no de a uno, y así pues se sacan como una técnica específica que satisfaga a todas las partes interesadas. Bueno, entre las sesiones grupales, pues se encuentran la lluvia de ideas, algunos lo llaman también tormenta de ideas. Son reuniones en grupo cuyo objetivo es generar ideas en un ambiente libre de críticas o juicios. El JAD, Joint Application Design, se basa en organizar reuniones en las que participan, por ejemplo, los miembros del equipo desarrollador del proyecto, los miembros de la organización, para que se va viendo cómo se va a desarrollar el sistema. Eso es precisamente en lo que consiste. Vamos a ver la elección de la técnica. Ya les presenté a grandes rasgos las técnicas para elicitar requisitos. Les recuerdo que esta información la encuentran en forma detallada en el material de formación, el cual deben de leer muy bien antes de presentar la evidencia, pero ustedes podrían preguntarse, profe, ¿y usted cuál nos recomienda? ¿Cuál sería la técnica más apropiada para llevar a cabo la recolección de información? Durante la sesión, pues les di algunos tips y si me pusieron cuidado para que elijan cuál es como la técnica más adecuada. También, pues ahorita les voy a dar unas recomendaciones que deben de tener en cuenta a la hora de elegirla. Entre ellas, el primero es considerar el objetivo de la investigación. Entonces, es muy importante que ustedes se pregunten a dónde apunta la investigación y si las preguntas que ustedes hagan les va a ayudar o no a resolver ese objetivo. Tener en cuenta las partes interesadas, es decir, utilizar una técnica que les permita recuperar información que pueda analizarse y presentarse de forma que todas las partes lo consideren creíble. Otra técnica para elegir los resultados es pensar en los participantes del estudio de las que se recogerá los datos. Entonces, pregúntense dónde y cómo se puede llegar mejor a los participantes. Es más apropiado, por ejemplo, si hay muchas personas, hacer una entrevista o una encuesta. Todas esas preguntas ustedes deben de analizarlas antes de elegir esa técnica. Considerar los recursos disponibles. Entonces, esta evidencia, por ejemplo, tiene 8 días, no se considera con mucho tiempo. Digamos que a veces tienen que desplazarse a los sitios, por ejemplo, la que va a hacer con la aplicación para eliminar los intermediarios entre los campesinos y los usuarios consumidores. Entonces, si van a entrevistar a los campesinos, pues el hecho de desplazarse hacia, digamos, a determinada población, pues eso tiene costos. Entonces, la idea es que ustedes también consideren si cuentan o no con esos recursos y considerar las ventajas y desventajas de cada técnica. Entonces, preguntarse cuáles son los principales puntos fuertes y débiles de cada uno. Bueno, vamos a ver exactamente cuál es lo que ustedes deben de desarrollar la evidencia, que ya les di, pues, a grandes rasgos qué es lo que tienen que hacer. Simplemente ustedes deben de
cumplir con la evidencia se llama G1, 22, tal, es la codificación, diseño del instrumento de recolección de información. Esta evidencia está a cargo del componente de comunicación. Aquí dice técnico y comunicación, hay un error en la diapositiva, únicamente corresponde a la competencia de comunicación. Si tienen alguna duda frente al software a desarrollar, frente a los elementos ya más técnicos, pues en este caso pues pueden preguntarle al instructor Cristian, pero si tienen alguna duda frente a las preguntas de la encuesta o la entrevista o la observación directa, pues ya es directamente conmigo, con mucho gusto yo les puedo colaborar en el chat de atención diaria o en el foro de dudas e inquietudes, en el correo electrónico, me escriben por WhatsApp, profe, nos podemos reunir, es que yo no puedo reunirme, su horario de atención es a las 9 de la mañana, no puedo hasta ahora, cuadramos un espacio. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seleccionar una de las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos y realizar el diseño de un instrumento de recolección de información teniendo en cuenta las características del software a construir. Entonces, únicamente eso, seleccionar cuál es la técnica apropiada para el software que ustedes van a construir y llevar a cabo, bien sea esa entrevista, bien sea esa encuesta, bien sea esa observación directa o sesiones grupales, la técnica que ustedes elijan, una vez que también lean el material de formación y el material complementario. ¿Cuáles son esos elementos a tener en cuenta para su desarrollo? Entonces, recuerden que para toda actividad de aprendizaje que ustedes lleven a cabo, deben de seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener portada, introducción, objetivo, preguntas claras, el alcance. Ya les compartí para la evidencia pasada una plantilla de ejemplo que la idea es que la utilicen no solo para el desarrollo de la anterior evidencia, sino para esta y para el desarrollo de sus futuras evidencias. ¿Cuál es el producto a entregar? Un informe escrito. El formato PDF, lo hacen en Word y lo pasan a PDF para su mejor visualización. No lo pudimos pasar a PDF, me lo mandan en Word, no hay ningún problema. La extensión es libre. El profe es individual o es colaborativo. La evidencia es colaborativa en los grupos de trabajo ya conformados. Para presentar la evidencia, se remiten al área correspondiente y la fecha de entrega es desde hoy hasta el 3 de marzo. Les voy a presentar rápidamente, antes de finalizar la sesión, unos ejemplos de aprendices que llevaron a cabo la evidencia y la aprobaron. Obviamente no están perfectas y no es para que lo hagan tal cual como está ahí, sino que para que ustedes pues se guíen y tengan una idea precisa de lo que deben de desarrollar. Entonces, aquí en la introducción, entonces ustedes realizan como la contextualización de por qué van a llevar a cabo el instrumento de recolección de información. Me permitan un segundo que se va a descargar el computador. Listo. Bueno, entonces ustedes explican exactamente qué van a encontrar en el documento, cuál es la técnica de recolección que ustedes eligieron, por qué la eligieron. Entonces, por ejemplo, aquí dice, con base en lo anterior, las técnicas de recolección de datos seleccionadas para el proyecto Optimización Integral del Transporte en la Terminal de Buenaventura son la encuesta y el análisis documental. No es necesario que elijan un solo instrumento de recolección de información. Pueden hacer varios. Si ustedes consideran que una encuesta y una sesión grupal aplica para el proyecto, mejor todavía. Y llevan a cabo ese instrumento de recolección. Entonces,
aquí, por ejemplo, se establecen las siguientes preguntas. ¿Utilizaría una aplicación móvil o una aplicación web para la compra de pasajes y la gestión de viajes desde la terminal? Sí, no, tal vez. En una escala de 1 a 5, donde 1 es poco importante y 5 muy importante, ¿qué tan importante es para usted hacerse el seguimiento de los buses de transporte desde su dispositivo móvil y desde un navegador? ¿Qué funcionalidad le gustaría que tuviera la aplicación destinada a la optimización de transporte para la terminal de transportes de Buenaventura? Precisamente a eso es lo que nos refería, hacer preguntas precisamente relacionadas con el proyecto formativo, el desarrollo del software que ustedes están llevando a cabo. ¿Qué tipo de dispositivo prefiere usar para acceder a una aplicación de optimización de transportes? Bueno, aquí hay varias preguntas relacionadas precisamente con el software. Aquí también hicieron un estudio de documentación que también ustedes van a encontrar cómo hacer ese estudio en el material de formación. No se los expliqué como para no extender mucho la sesión. Listo, y que pusieron bibliografía, pero de acuerdo a las normas APA séptima edición ya no se utiliza la palabra bibliografía, sino referencias bibliográficas. Pero importante que ustedes no solo se basen en el material de formación o en esta sesión en línea que les estoy dando a conocer, sino que consulten material externo, obviamente fuentes confiables de información, del Rincón del Vago, o esas páginas que encuentran los trabajos en Google, sino que pues la idea es que ustedes utilicen fuentes confiables de información, como el Google Académico, la biblioteca del SENA. Los próximos días, por ejemplo, vamos a contar con la presencia de un funcionario del CENIGRAPH, del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, el que maneja todo, el líder del área de biblioteca, quien les va a explicar todos esos recursos con los que ustedes pueden contar a través de la biblioteca del SENA y que, pues, que encuentran fácilmente por ser aprendices del SENA. Bueno, ese precisamente es uno de los ejemplos que les quería mostrar. Voy a mostrarles otro. Bueno, aquí pues no tuvieron en cuenta las normas APA. Colocaron el título con mayúscula, no tuvieron en cuenta el doble espacio. Bueno, ustedes ya manejan más o menos eso. Pues también vamos a tener una sesión de normas APA donde se les va a explicar con mayor profundidad ese tema. Pero importante que ustedes vean más o menos cuál es la estructura del documento. Entonces, la portada, una introducción, en donde ustedes contextualicen al lector sobre lo que van a encontrar en el documento, el objetivo. Aquí, por ejemplo, hay un error de redacción. Nuestro principal objetivo con esta competencia es la recolección de datos. Recuerden que no, en un informe no es apropiado hablar en primera persona, es decir, yo, nosotros, ya que esto le quita seriedad y objetividad al documento. La idea es hacerlo en tercera persona, es decir, no involucrándose como partícipes dentro de la redacción. Entonces, en vez de nuestro, el objetivo principal es de este informe, la recolección de datos a través de la método de encuesta con los visitantes del centro comercial, etcétera. Esto nos llevará a obtener una visión más profunda de las necesidades y opiniones de los directos usuarios de las instalaciones. En el desarrollo, entonces, como les dije, es importante colocar una introducción. Con el siguiente documento se plasmará una encuesta como técnica y herramienta de recolección de información que va a permitir evaluar la visión hacia dónde queremos llegar con el desarrollo del sistema. Este cuestionario consta de 9 preguntas que nos ayudarán a identificar la frecuencia de uso de la tecnología de nuestros usuarios. Entonces, primero, esas preguntas demográficas, su rango de edad. Pueden hacer una o dos preguntas demográficas y ya preguntar directamente, por ejemplo, con qué frecuencia visita el centro comercial, utiliza regularmente aplicaciones móviles, qué tipo de dispositivo utiliza, cuáles de las siguientes funciones encontraría útiles en un software de ubicación dentro del centro comercial.
Importante no solo hacer también preguntas abiertas, que eso lo vimos en los tipos de entrevista, porque digamos que si ustedes tuvieran que hacer la tabulación de los resultados o el análisis de los resultados en una encuesta, pues sería muy difícil porque las preguntas abiertas, pues las respuestas van a ser infinitas y múltiples y tabularlas es prácticamente imposible. Entonces, se recomienda para este tipo de encuestas que hagan preguntas cerradas de elección múltiple, donde le presenten al encuestado opciones de respuesta. ¿Qué otro servicio le gustaría que ofreciera el software? Entonces, sí pueden hacer preguntas abiertas, pero no muchas, máximo dos o tres. ¿Qué tan fácil le resulta encontrar su camino dentro del centro comercial? Aquí, por ejemplo, hay una respuesta de escala muy fácil, fácil, difícil, muy difícil. La escala del Likert que les hablaba anteriormente. Gracias por su participación. Eso es precisamente lo que ustedes deben de llevar a cabo para el desarrollo de la evidencia. La tabla de contenido, la introducción, el objetivo y que incluyan el instrumento de recolección de información que ustedes previamente que se reúnan con su grupo de trabajo decidan incluir. Importante que les faltó, por ejemplo, en este trabajo, incluir las referencias bibliográficas con el fin de otorgar reconocimiento a los autores consultados, evitar el plagio y pues no tener ningún inconveniente. Bueno, ¿dónde encuentran la evidencia y lo que les hablaba del material de formación? Entonces, ustedes entran a la plataforma. Bueno, por ejemplo, pues ustedes no tienen esta visión, nosotros tenemos diferentes fichas, yo tengo en total 13 fichas, entonces por eso es que también las calificaciones a veces tienen que tenernos un poco de paciencia porque se pueden demorar un poco, teniendo en cuenta la gran cantidad de programas formativos que evaluamos. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí en la ficha 09, que es una de las fichas de los acá presentes. Ingresan. Bueno, lo primero que tienen que hacer es revisar la guía de aprendizaje para revisar exactamente en qué consiste la evidencia que ustedes van a desarrollar. Ya ustedes saben que es escoger una de las técnicas de licitación de requisitos y plasmarla en un documento con normas APA. Lo que les hablaba de importante del material de formación, que ustedes antes de desarrollar la evidencia, vayan a donde dice exactamente fase de análisis, actividad de proyecto 1, material de formación, y el material de formación donde ustedes encuentran la información que les acabo de suministrar en la sesión en línea, se llama la fase de licitación de requisitos. Ustedes abren el material, le dan clic para acceder al recurso educativo y allí encuentran toda la información necesaria. Les van a explicar las diferentes técnicas para licitar requisitos, les van a mostrar ejemplos, les van a mostrar videos para que ustedes lleven a cabo su trabajo o su actividad de aprendizaje conforme a los lineamientos solicitados. Bueno, creo que ya sería todo. Vamos con la última parte de la presentación que está relacionada con las dudas e inquietudes. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud frente al desarrollo de la evidencia o frente a su proceso formativo, hable ahora o calle, no mentiras. Los escucho, queridos aprendices. Tengo una consulta y la actividad para cómo estaría habilitada. Está habilitada, como te dije, desde hoy, pero no le he dado el botón porque quería esperar a la sesión
para que no se adelantaran, porque hay veces que se adelantan y no tienen en cuenta la sesión en línea. En el momento en que finalicemos la sesión, les doy habilitar y ya desde esta noche ya la pueden subir a la plataforma. Ok, ok. Gracias también por tu intervención. No sé si alguien más tiene dudas. Daniel, te escuchamos. Los grupos pueden ser también de 5 por acoger, no sé, a un compañero que esté solo. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches. No, Daniel, dentro de las instrucciones, de hecho, el instructor técnico había contemplado grupos de 3. Yo fui el que le dije que grupos de 4, teniendo en cuenta que a veces se dificultan la conformación de los grupos, que de 4 a veces responde 2 o 3, entonces si lo hace de 3 va a responder 1, o sea, es más difícil, pero ya de 4 para arriba ya es muy difícil que ustedes se pongan de acuerdo para el desarrollo de las evidencias, a veces solo trabaja 1 o 2 y los demás van en coche, entonces creo que 4 es un número pues perfecto para el desarrollo de la evidencia. ¿Qué me dice? Ok, ¿Quién más muchas sigue? gracias. No, gracias a ti. Me encantó escucharte. Pero, profe, otra cosa, pues lo que no tienen grupo, es que a través del grupo de WhatsApp que tenemos, se escriban y armen su propio grupo. No sé si se puede hacer, porque ya hay una lista conformada con los grupos que ya directamente la instructora, pues creó, pero en realidad la mayoría de esos grupos no están conformados de pronto por alguna ideología de ellos. Entonces no sé si hay alguna facilidad de que esas personas que no estén en el mismo grupo que organizó el profesor puedan crear su grupo aparte. No sé si está la posibilidad. Excelente, Asnight. Por tu intervención me parece oportuna y pues voy a presentarles porque la verdad es que el jefe de la ficha es el instructor técnico y es el que pues toma las determinaciones frente al desarrollo de la evidencia. Del proceso. Yo soy partícipe de abrir los grupos de WhatsApp porque precisamente para eso están, para la comunicación entre todos. Pero hemos tenido a veces inconvenientes de que no se respetan las normas, de que algunos no son, pues no son, pues son un poco a veces groseros o altaneros. Entonces, pues ellos, por su experiencia, han decidido que los grupos no se abran. Sin embargo, a mí me parece buena tu inquietud, sobre todo en esta etapa donde hay personas que necesitan pues conformar grupos. Entonces, mañana mismo me comunico con el instructor técnico y pues le presento esa alternativa que me parece excelente como para facilitar la conformación de los grupos, ya que pues virtual es complicado. Si estuviera presencial, pues uno le dice, oiga, usted no tiene grupo, Eileen, John Jairo, Lorena, ¿será que nos hacemos? Que yo no tengo esto, pero pues virtual es difícil. Entonces, pues voy a presentarle la alternativa al técnico. Muchas gracias. Luisa, te escucha, no, Hanner ya habló. No, yo venía a hacer una pregunta, te disculpe que interrumpa, en la actividad, tanto la que se vence dentro de unas horas y como la segunda, ¿tienen que entregarla todos integrantes del grupo o solamente el líder? No, la tiene que entregar todo, Juani. En principio, lo que se les recomendó, que no lo cumplieron anteriormente, es que primero la mande el líder. Una vez que el líder reciba la retroalimentación y la calificación de aprobado, él ya sabe y les dice, Hanner, Eileen, ya el profe me calificó, saqué A, por favor súbanla. Pero es importante que para llevar la trazabilidad del proceso, todos y cada uno de los integrantes del grupo suban la evidencia. Y también, porfa, que ya aprovecho la oportunidad para decirles que lean la retroalimentación que se le da a la evidencia, no simplemente cuando digan, ya pasé, saqué A, pasé bien, listo, sale, voy a presentar la otra, sino que
pues por lo menos yo trato de leer exhaustivamente las evidencias y de mirar si hay oportunidades de mejora, bien sea para esta misma evidencia o para la próxima. Entonces, así pasen o aprueben, entonces es importante que ustedes lean, porque pues ustedes están en un proceso de aprendizaje, no simplemente por pasar, sino por aprender, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes lean esa retroalimentación que le realiza el instructor para ir mejorando y hacer ese proceso de aprendizaje que les vengo hablando. Luisa, te escuchamos. Luisa, bienvenida. Buenas noches, instructor. Hola Luisa, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, gracias. Tengo dos preguntas. La primera es que en esta evidencia solo entregamos la técnica que vamos a escoger y las preguntas como tal. No subimos resultados ni nada por el estilo, ¿cierto? Exacto, Luisa. Ok. Y la otra es que en el caso de nuestro grupo, en la entrega pasada, solo lo subió el líder. ¿Las otras personas entregan la evidencia o ya lo dejamos así? Como te dije, la tienes que subir todas. No sé si ya te la califiqué. Muy probablemente no, desde que me hagas esa pregunta. Mañana, por la mañana, por favor, revisa o le preguntas al líder si ya la calificó y los demás la suben a la plataforma. Es importante que todos y cada uno de los integrantes del grupo la suban. Ok, perfecto. Muchas gracias, instructor. No, gracias a ti, Luis. No sé si alguien más tenga alguna duda o inquietud frente al desarrollo de la evidencia. Profe, yo, Claro, buenas dime. noches. Hola, Solamente Harold. por precisar lo que acabaste de decir con respecto al envío de la evidencia. Se envía el proyecto que se haya escogido entre el grupo, lo envía el líder al instructor, él lo revisa, lo valida, si todo sale bien y lo califica, entonces el resto del grupo ya sube el mismo trabajo. Exacto, Harold. ¿Así es? Así es, perfecto. Y por ejemplo, pero pues no lo hicieron, pues yo no tuve ningún inconveniente, pero pues para que lo tengan en cuenta, yo califiqué, por ejemplo, un grupo. Les dije que habían algunos errores frente al título, que por ejemplo colocaron el título del nombre de la empresa y pues la idea del título es especificar en pocas palabras que van a desarrollar con el proyecto. Análisis y desarrollo de tal aplicación. Y bueno, yo en la sesión pasada yo les puse ejemplos y todo eso. Les llevé a cabo algunas observaciones frente, por ejemplo, al planteamiento del problema, que colocaron pues un párrafo, pero no se extendieron para saber el cómo, el cuándo, el quién, todo eso toda esa información que es importante saber para analizar cuál es el planteamiento. Entonces les dije, listo, aprobaron la evidencia porque pues tiene la estructura, tiene los puntos necesarios, pero por favor, los demás integrantes, a la hora de subirla, realizan los ajustes solicitados. Sin embargo, pues no leyeron la observación, todos la subieron igual aprobaron. Pues mi idea no es, obviamente pues tiene que cumplir con los resultados de aprendizaje, tampoco los voy a aprobar por aprobar. Yo los aprobé, pero como les dije anteriormente, importante que lean las observaciones que les hago al primer grupo. A veces no es para corregir inmediatamente, sino que en este caso quise ensayar a ver cómo me iba, que la corrigieran los demás integrantes, no lo hicieron, pero principalmente para que las tengan en cuenta si aprobaron para el desarrollo de las siguientes evidencias. ¿Está claro? Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti.
tenía el micrófono cerrado. Mañana el instructor nos da el aval, pues esa es la idea. Yo voy a estar pendiente, le voy a decir que hay varios aprendices que están pendientes de ese aval, que por favor revise. En caso de que no lo haga pronto, entonces les recomiendo que estén pendientes y que le escriban igual. Pues yo pues voy a tratar de estar muy pendiente del proceso. Bueno, queridos aprendices, son las 9:04 minutos de la noche. Recuerden que no solo a través de esta sesión, sino que cuentan con diferentes canales de comunicación con nosotros los instructores. Me encantó pues pasar un tiempo con ustedes. Les agradezco a todos por el privilegio de su tiempo. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto estoy en la disposición de colaborarles. Una feliz noche para todos y pues nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión, aunque ya no me corresponde a mí, creo que es del instructor técnico o de emprendimiento. Importante que miren el cronograma y los anuncios. Feliz noche, queridos aprendices. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego, Santiago.